es una gran experiencia. Después de que venimos al Evangelio, mi hermano, estoy seguro, no sé usted cuántas experiencias usted tiene en su vida. Aleluya. En la mañana les contaba una historia de los cuales yo escuché y me llamó mucho la atención. Y dice una historia real que había un hombre que se había convertido al Señor. Este hombre, desde que se convirtió, amó a Dios con todo su corazón. Y él sintió en su corazón que Dios tenía un llamado para él. Tenía un llamado, que Dios lo iba a usar. Ese hombre, en su experiencia, les decía en la mañana, en la historia que yo escuché, que él comenzó a clamar a Dios fuertemente. Escuche bien, fuertemente: Señor, dame esta ciudad. Señor, dame, amén, muchas almas. Y después Andrés contó su historia también, de que él, cuando se convirtió, y dice que le pedía al Señor que le diera multitudes, ¿verdad? Es sincero el hermano, es sincero, ¿verdad? Y ese hombre le pedía a Dios multitudes, le pedía a las ciudades: Señor, yo quiero ser un gran predicador. Quiero ser un gran predicador reconocido, que me vean por todos lugares. Y pasó un año, pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y el hombre perseverante en la oración, mi hermano, le pedía a Dios, amén, que le entregara miles de almas, y que él quería ser un predicador grande. Y pasaban los años, amén. Y el problema era que Dios no le daba lo que él oraba. No le daba, aleluya, lo que él le pedía. Y no era nada malo, mi hermano. Pero Dios no se lo daba. No se lo daba. Ya a su edad adulta, amén, casi entrando a la ancianidad, ¿verdad? Él, como vio que Dios no le daba lo que él quería, esas cientos y miles de almas, ciudades, amén, estadios, le dijo, comenzó a orar de otra manera, ¿verdad? Y le dijo: bueno, Señor, ya que no me diste todo lo que yo te pedí, eso, por lo menos dame mi familia, ¿verdad? Dame mi familia, los que están alrededor de mí, amén, que toda mi... Y el hombre comenzó a orar años y años y años y años. Comenzaba a orar, mi hermano, por años. Y usted sabe que Dios tampoco le daba a la familia. Amén. Y él clamaba y clamaba y peleaba con todo su corazón. Amén. Y se pasaba orando, y Dios no le daba a la familia ni a los amigos que estaban alrededor. Llegó, mi hermano, a la edad anciana este hombre. Llegó a ser un anciano ya con pocos años de vida. Y el hombre comienza a orar de otra manera. Y le dijo: Señor, ya que no me diste las multitudes, ya que no me diste las naciones, ya que no me diste todo eso, Señor, ya que no me diste mi familia, ya que no me diste mis amigos, dice, Señor, voy a hacer la última oración. Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí, cambia mi corazón, cámbiame a mí, Señor. El Señor viene, mi hermano. Llegó rápido el Señor a la oración y le dijo: oyes, si me hubieras pedido esta oración hace muchos años, yo te hubiera dado muchas cosas. Si esta oración tú me la hubieras, esta hubiera sido tu primera oración, que yo te cambiara a ti, que yo te transformara a ti, que yo te convirtiera en una nueva criatura, que yo quitara tu mal genio, que yo quitara tu mal carácter, que yo quitara todas estas cosas, y que tú hubieras visto todo lo que me pediste al principio, mi hermano. Escúcheme bien, mi hermano. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros estamos pidiendo cosas que ni siquiera a veces nosotros podemos llevar. Dice la Escritura que no se puede poner un remiendo nuevo en un trapo viejo, y no se puede poner vino nuevo en odres usados. Muchas veces nosotros, mi hermano,
A veces ni siquiera pensamos en nosotros mismos. No pensamos. Escucha bien. A veces nos quiere ganar nuestras emociones, nuestra manera de pensar, ¿sí me entiende? Pero muchas veces se nos olvida que lo que primero tenemos que aprender es saber a lidiar con nuestra vida. Saber vivir en el temor del Señor. Saber, alabado sea Dios, cómo dirigir nuestras vidas en el camino del Señor. Enfocarnos en que Dios nos cambie a nosotros. Enfocarnos en que Dios nos transforme a nosotros. Pedirle a Dios con todo nuestro corazón que no nos dé nada material hasta que nosotros realmente no seamos cambiados. Hasta que realmente nosotros no aprendamos a vivir en el Evangelio. Aleluya. Que nosotros aprendamos a pensar, a considerar, aleluya, como el Evangelio quiere que nosotros vivamos. Y decirle: Señor, no me des nada hasta que tú realmente no me transformes a mí. No me cambies a mí, para que yo pueda dirigir a otros. Hermano, no es lo mismo tratar de enseñarle a alguien algo que usted no vive. No trate de enseñarle a alguien algo que usted no es testigo. No trate. Es fácil decir que Dios es poderoso, pero no es fácil demostrar de que Dios es poderoso. Es fácil decir que Dios salva, amén, pero no es fácil tener la experiencia del nuevo nacimiento. Es fácil, aleluya, decir, aleluya, alabado sea Dios para siempre, que Dios cambia los corazones cuando aún nuestro corazón es esclavo todavía. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos un llamado hacia Dios. La salvación está cerca para nosotros. A veces hay tanta preocupación por todo lo que queremos alcanzar en el mundo. Hay tanta preocupación por ser grandes hombres y mujeres de Dios. Hay mucha preocupación y afán, aleluya, por ser ministros de Dios. Pero todavía a lo mejor no somos transformados. No hemos sido cambiados lo suficientemente para someternos a la voluntad de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Alabado sea Dios. Queremos que la presencia de Dios descienda cuando los vasos están sucios. Aleluya. Queremos que Dios arregle a alguien cuando los que necesitamos ser arreglados somos nosotros. Aleluya. Y es por eso, mi hermano, que a veces no reflejamos lo que Dios quiere que reflejamos. Aleluya. Pero le llegó el tiempo al apóstol Pedro, aleluya. Un hombre que en todas sus debilidades y flaquezas, un hombre, aleluya, que aprendió a seguir a Cristo, tomó la decisión de seguirlo, aleluya. Vio los milagros que él hacía, aleluya. Tuvo experiencias de haber negado al Señor, aleluya. Sí, es cierto, él le negó, aleluya. Él era agresivo, aleluya. Él era desesperante en el ministerio. Andaba, amén, rompiendo orejas por ahí, por la agresividad de su vida espiritual. Pero esa no era la voluntad de Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Llegó el momento en que él tuvo la experiencia del Espíritu Santo, aleluya, y fue lleno y se aventó un sermón maravilloso, mi hermano, aleluya. Pero déjame decirte que no es suficiente, amén, proclamar un buen sermón, aleluya. No es suficiente, aleluya. Pero llegó el momento, aleluya. Llegó el momento en que él tenía que probar que realmente, aleluya, el Señor era suficiente, poderoso. Alabado sea Dios. Mi hermano, estamos en el tiempo en que la iglesia tiene que demostrar que al Señor a quien le servimos realmente es poderoso. Aleluya. 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 No es suficiente a veces creer en Él.
No es suficiente a veces orar solamente. No es suficiente ayunar. Aleluya. No es suficiente saber las escrituras. Aleluya. Hasta que no lleguemos a la línea de probar de que realmente Él es poderoso. Y a lo mejor, mis hermanos, nosotros no hemos estado en ese momento, en esa experiencia donde nosotros tenemos que demostrar a Dios, aleluya, que le somos fieles. A lo mejor no hemos estado en ese momento, aleluya, de opresión, donde usted tiene que decir, yo tengo que esperar en Dios. Prefiero hacer la voluntad de Dios que mi propia voluntad, aleluya. No importa lo que me ofrezcan, aleluya. No importa, aleluya, lo que me digan, aleluya. Yo tengo que aprender a esperar en el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Señor. El momento, mi hermano, del apóstol Pedro de decir, lo que yo traigo, aleluya, lo que yo traigo no es simplemente lo que yo creí un día. Lo que yo traigo no es simplemente lo que yo vi con mis ojos. Lo que yo traigo, aleluya, no fue solamente lo que yo experimenté un día. Lo que yo traigo se los voy a demostrar que esa es la voluntad de Dios. Aleluya. No tengo oro, ni tengo plata, lo que tengo. Era tiempo de demostrar que el que estaba con él era el Señor Jesús. Aleluya. Y hay algunas maneras de demostrar de que el Señor está con nosotros. Hablábamos hoy en la mañana que hay muchas creencias, lo que se está viendo en estos tiempos. Dentro del cuerpo de una religión mundial vemos muchas cosas, pero muy pocos demuestran que realmente Dios está con ellos. Muy pocos demuestran en que realmente Dios está ahí. Escúcheme bien, mi hermano. Y cada uno de nosotros somos testigos si realmente le creemos a Dios lo suficiente. Todos nosotros, no sé si usted se ha encontrado en esa línea en que usted tiene que tomar una decisión. O hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. Yo me acuerdo, aleluya, cuando por primera vez mi pastor me dijo, Andy, yo era simplemente su asistente de él, o lo que le llaman copastor, ¿verdad? Y recuerdo que yo trabajaba y me dijo, Andy, tienes que dejar tu trabajo, porque tienes que servir más en la iglesia. Me sentó y me dijo, tienes que dejar tu trabajo, porque aunque eres asistente solamente, la iglesia te necesita. Y yo me le quedé viendo a él y le dije, ¿y cuánto me va a dar la iglesia? Porque yo necesito pagar, yo necesito darle de comer a mis hijos, yo necesito para la gasolina. Y me dijo, te vamos a dar tanto. Yo le dije, santo Dios. Hermano, no era la mitad ni lo que yo ganaba. No era la mitad, pero ¿sabes qué? Yo sentía en mi espíritu el llamado ya. Yo sentía que en realidad, ¿verdad? Dios me estaba llamando. Y Tomás, dije, Señor, con lo que me va a dar el pastor, ¿verdad? Voy a estar demasiado, no me va a alcanzar ni para los calcetines, creo. Con lo de la renta, con lo de los biles, con lo de la gasolina, con los diezmos, con lo que ofrendo cada servicio, no me va a quedar para los calcetines. Entonces, mi hermano, estaba ahí en el momento de hacerle caso a Dios o hacerle caso a lo que yo estaba. Aleluya. ¿Sabe qué, mi hermano? Tomé la decisión de creerle a Dios y dejar el trabajo. Pero comenzó a suceder algo sobrenatural, que en ese tiempo yo veía la mano de Dios. No sé cómo, mi hermano, pero en los poquitos tenía como unos 3 sacos. Cada fin de semana me aparecía dinero, en verdad, delante de Dios te lo digo. Me aparecía dinero en las bolsas, mi hermano.
Yo le decía a Leti, mira Leti, dice, a lo mejor alguien te lo echó. No, yo no sentí, no había nadie, en verdad, pero me aparecía dinero, mi hermano, ¿verdad? Y yo iba y me tiraba de rodillas y le daba gracias al Señor. Escuche bien. Nunca, mi hermano, vamos a demostrar cuánto servimos, cuánto queremos a Dios, hasta que no llegue el momento en que usted y yo tenemos que demostrar si realmente le servimos a Dios. Si realmente le servimos. Yo recuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo un día cuando Satanás me tentó hasta morir, mi hermano. Pero desde ese día han pasado casi 28 años, mi hermano. Recuerdo que cuando yo me iba a casar, una muchacha antes de mi esposa, ella me invitó a su apartamento porque yo pasaba por ahí. Yo llegué por ella, me dijo del otro lado, espérame ahorita, dice, hoy no voy a ir, pero te quedas un rato conmigo, ¿verdad? Y me sentó, dije, esta mujer que está tramando, ¿verdad? Y se metió ella a su recámara y me salió en trapos menores. Y ya nos faltaba poquito para casarnos, ¿verdad? Entonces ella me dijo, ¿por qué no te acuestas conmigo? Que al fin ya nos vamos a casar. Yo me le quedé viendo, le dije, no, ¿te esperas? Este muñeco te lo comes cuando te cases con él. Sí, no hay, no. Mi hermano, yo tuve que salir como José. Y si Dios me tiene parado hasta este momento, es que Él sabe que yo le fui fiel a Él, aleluya. Yo salí como José, le dije, ahí te quedas, lo siento mucho, ¿verdad? Pero te quedas vestida, pero si quieres acostarte con este muchacho, tienes que casarte bien conmigo, aleluya. Si no, ve lo que vas a hacer, amén. Y salí corriendo como José, aleluya. Esa fue la última vez que la vi, mi hermano. Y esa vez, al otro día pasé, le hablé, fíjate, por lo que estoy diciendo. Le digo, ¿qué? ¿Vas a ir a la iglesia? Paso por ti. Dice, sí, pasa por mí. Y cuando pasé me dijo, ¿sabes qué? Quería darte las gracias por el tiempo que tomaste en invitarme, llevarme a la iglesia. Pero mire lo que me dijo. Dice, mira, no se me olvida, mi hermano. Dice, ¿sabes qué, Andy? Dice, yo creo que Satanás me estaba usando para tumbarte. Dije, ay, Padre de la gloria. Dice, Satanás me estaba usando para tumbarte. Y le dije delante de ella, le dije, ¿sabes qué? Pues dile a Satanás que se quedó con las ganas, aleluya. Yo me salí y fue cuando puse a llorar delante del Señor. Y fue cuando el Señor me dijo, no, es que yo tengo la que es tuya. Y han pasado 28, casi 29 años, mi hermano. Pero déjame, te digo una cosa, mi hermano. Una cosa es creer en Dios. Una cosa es hablar de Dios. Pero otra cosa es cuando llega el momento en que tú le tienes que demostrar a Dios que tú realmente le crees, aleluya. Que tú realmente has decidido vivir para Él, aleluya. Tiene que llegar ese momento. Eso se llama liderazgo, mi hermano. Eso se llama carácter. Eso se llama devoción. Eso se llama sumisión a Dios. Eso se llama que has tomado una decisión de entregarle tu vida al Señor, aleluya. Eso se llama que has tenido una gran experiencia, que Dios te ha rescatado del camino que ibas al infierno, aleluya. Del camino de tristeza, del camino de amargura, aleluya. Y tú tuviste la experiencia de ser rescatado por el poder de Dios, aleluya. Si no hay una experiencia de esa manera, mi hermano, tú vas a estar cayendo constantemente. Tú no vas a poder someter tu vida a la voluntad de Dios. Es por eso que te enojas cuando tú quieres. Vienes a los servicios cuando tú quieres. Oras cuando tú quieres, aleluya. ¿Pero por qué? Porque todavía tú haces la voluntad. Pero cuando te sometes a la voluntad de Dios, aleluya, Dios comienza a agarrar tu fe, la comienza a agarrar y a exprimir, y te comienza a poner con grandes retos delante de tu vida, aleluya. 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 Y déjame decirte, mi hermano, que desde ese momento yo aprendí que es Dios quien pelea por mí, aleluya. Que es Dios quien te sustenta, aleluya. Que es Dios quien te va enseñando, aleluya. Y que a veces, aunque no te guste, tú te tienes que someter a la voluntad de quien Dios ha puesto, aleluya.
Oh, mi hermano, aleluya. Yo tuve 4 o 5 años ayudando a mi pastor, aleluya. Y aunque no me gustaban muchas cosas, yo estaba sujeto a él, aleluya. Yo nunca lo critiqué, nunca hablé mal de él, aleluya. Aprendí a guardar silencio aun cuando yo sabía que no estaba haciendo cosas bien, aleluya. Pero yo oraba, aleluya. Yo clamaba a Dios y Dios comienza a darte una formación, aleluya. Comienza a crear en ti algo diferente a lo que tiene el mundo, aleluya, que se llama liderazgo espiritual, aleluya. Sumisión a la voluntad de Dios, aleluya. Y te das cuenta que no hay mayor experiencia que servirle a Dios, aleluya, que creerle a Dios, aleluya, que estar contento Dios te da, aleluya, que no puedes ambicionar algo que Dios no te ha ofrecido, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Pero lo que Dios te ha ofrecido, eso sí hay que ambicionarlo. Por eso el salmista David, aleluya, que todos deberíamos estar, aleluya, en la casa de Jehová. Yo iré, yo me gozaré en la casa de Jehová, aleluya. Pero si usted es de los que corre para otro lugar en vez de venir a la oración o a la casa de Dios, no diga amén. Si usted es de aquellos que todavía su fe ha sido retada, no diga amén. No diga amén. No diga amén. Si todavía a usted se le hace difícil creerle a Dios, no diga amén. Si usted todavía se arruga cuando alguien lo hace, es que todavía no diga amén. ¿Cómo fue que Pedro desarrolló esa vida gloriosa donde Dios se manifestaba en su vida? Aleluya. Eso no fue simplemente porque a Dios le plació. Uno de los grandes problemas que tenemos, mi hermano, dice, número 1, ¿cómo es que el apóstol Pedro creyó todo esto? Y tuvo la experiencia. Dice, abra la Biblia conmigo en Hechos 1:1 para que usted sea testigo junto conmigo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. ¿Cómo es que Pedro llegó hasta este nivel, mi hermano? ¿Cómo es que Pedro llegó? Número 1, anótelo. Diga conmigo, yo necesito que alguien me enseñe. Yo necesito aprender. En mis más de 31 años, mi hermano, he visto muchos hombres y muchas mujeres quedarse en el camino, mi hermano. He visto mucha gente talentosa, mi hermano. Muchos hombres y mujeres talentosos, pero los he visto quedarse en el camino. Los he visto que no alcanzaron el nivel, aleluya, que Dios quería que ellos alcanzaran. ¿Sabe por qué? Porque ellos prefirieron hacer su voluntad y no dejaron que nadie les enseñara. Hombres y mujeres que creyeron en sí mismos, que ya lo sabían todo. Que ya lo sabían todo antes de aprender lo que debían hacer y cómo hacerlo. Una de las cosas de la experiencia de Pedro es que Pedro aprendió a las buenas y a los golpes también. Un día hasta el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Oiga, se imagina. Porque era demasiado valientón, aleluya. Quería creerse más que el maestro. Le dijo, ¿sabe qué? Apártate de mí, Satanás. Aleluya. Pero Pedro fue un hombre que aprendió, mi hermano. Recibió la enseñanza, aleluya. Aleluya. Un hombre que desarrolló esa habilidad. ¿Y por qué nos debe dar, mi hermano, el deseo de aprender?
¿Por qué, mi hermano? Porque es la manera, aleluya, que otros hombres lo han alcanzado. Aleluya. Yo se lo dije la otra vez, hace algunos años, un muchacho que ya ni está aquí, me dijo: Pastor Andy, me gustaría predicar como tú. Yo le dije: ven. En aquel tiempo, ¿verdad? Le enseñé mi biblioteca. Le digo: tío, todo lo que tienes que estudiar. Se le salieron los ojos. Les enseñé algunas enciclopedias que tengo. Le digo: todo esto tienes que estudiar. Número 2, le digo: por lo menos tienes que orar 3 horas al día. Por lo menos tienes que ayunar 2 o 3 días a la semana. Dice, me quedó viendo y se espantó y se fue mejor. Mi hermano, déjame decirte una cosa: Dios no usa a cualquiera. Y número 3, le enseñé, le dije: tienes que aprender a sujetarte a los que están encima de ti. Yo a ese joven le di mucho, le enseñé. Y un día lo puse como manager de la librería. Nunca me dio ganancias. No creo, tampoco no había mucha venta. Yo le compraba el material, ¿verdad? Y yo todavía lo sigo ordenando y se lo ponía. Y un día, yo por ayudarle, a mí me encanta servir a Dios. Yo por ayudarle agarré el material y lo comencé a acomodar así como está ahí. Para ayudarle, porque él trabajaba mucho. Y un día que yo traje el material, mi hermano y me habla por teléfono. Me dijo: pastor, le llamo por teléfono por esta causa. Le digo: sí, dime, mijo. Le quiero dejar saber que sea la última vez. Ay, santo, ya no me gustó. Que sea la última vez que usted pone mano en la librería. Dije: ay, Dios mío. Yo soy el encargado, yo soy el único que puedo manejar esto. Y dije: Dios mío, ¿y a este qué diablo se le metió? ¿Verdad? Una altivez, mi hermano. Y yo le dije: ¿sabes qué, mi hijo? Le digo: creo que por esta causa la librería no me has dado, ya llevas como 3 años y no me has dado $1 de ganancia. ¿Qué te parece si mejor bajo? Me da las llaves, buscas al Señor, le dices a Dios en qué puedes servir, porque creo que en la librería no, ¿verdad? En buena onda yo le dije, pero la manera, ¿verdad? Que me gritó y me regañó. Dije: no, espérate, no se vale. Si yo te hice un bien, yo lo que quise es ayudarte, ¿verdad? No quiso aprender. Le dijo: vamos a orar y después le pides a Dios que te diga en qué vas a dirigirte. Ese muchacho un mes después se fue de la iglesia y nunca volvió a regresar. Una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor: enséñame, Señor. Uno, como todos nosotros somos líderes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es responsable cómo dirigir su vida. Todos nosotros, ¿verdad? A lo mejor estoy seguro que a usted, bueno, que sí, una vez más, lo que estamos enseñando es que alguien le tiene que enseñar, pero no va a dormir con usted 24 horas, no va a comer con usted 24 horas, ¿verdad que no? No, todos nosotros tenemos una responsabilidad de cómo dirigir nuestra vida. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de cómo proteger nuestra vida. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de cómo evitar los peligros de la vida. Pero una de las primeras cosas que debemos de tener todos los días es que queremos aprender, mi hermano. Dicen los grandes maestros y escritores de libros que cuando alguien deja de aprender, entonces deja de crecer. Si usted no aprende, entonces no crece. Por eso, amén, aún hasta en la ley de la materia, que es el trabajo, aleluya. Estoy seguro, Mario, que cuando tú comenzaste en el techo no ganas lo mismo que hoy, ¿verdad que no? Cuando uno comienza como aprendiz te dan un salario. ¿Y qué es lo que te dicen? Cuando vayas aprendiendo te vamos a ir subiendo, aleluya. Y si aprendes más, más te vamos a subir. Así que Junior, a lo mejor ya estás pidiendo aumento, ¿verdad? Si vas aprendiendo, digo, y si no
A nadie le dan un aumento si no aprende. ¿Sí no es cierto, mi hermano? Donde quiera que usted vaya, así es lo mismo en el Señor, mi hermano. Así es lo mismo en el Señor. Cuando usted aprende en el Señor, cuando el Señor le va enseñando y usted va aprendiendo, entonces dice el Señor, ahora puedo confiar más en ti. Aleluya. Usted va creciendo y Dios dice, ahora puedo confiar más en ti. Usted sigue creciendo y dice, puedo confiar mucho más en ti. Aleluya. Usted sigue creciendo, sigue madurando. Aleluya. No por lo que usted dice, sino por lo que la gente ve en usted. Aleluya. Sino que usted se relaciona y usted enseña después a otros. Aleluya. Oh, alabado sea Dios para siempre. Así como usted aprende, así es como Dios le va dando a usted. O sea, otras palabras, si usted no ha aprendido nada, es por eso que usted no ha recibido nada. Dios no le puede dar a usted si usted no ha aprendido a manejar algo. Aleluya. Diga conmigo, enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Aleluya. Digo el salmista, enséñame a contar los días, Señor, para que yo pueda vivir más largamente. Aleluya. Diga conmigo, nunca es tarde para aprender. Nuestra vida debe estar llena de aprendizaje. Aleluya. Entonces lo que le pasó a Pedro para que su vida fuera un canal del poder de Dios, lo primero que fue aprender. Pedro aprendió muchas cosas, mi hermano. Aleluya. ¿Como cuáles, mi hermano? Aprendió de las cosas que oyó y de las cosas que vio. Porque el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado ¿qué? ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro aprendió? Los mandamientos de Dios. Dice, lo que el Señor nos enseñaba era su palabra, eran sus mandamientos. Aleluya. Aleluya. Número 1, aprendió ¿qué? Los mandamientos. Número 2, por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Número 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas ¿qué? Pruebas inevitables. Dijo el apóstol Pedro, lo que yo he aprendido también fue lo que yo vi, fue lo que yo escuché, fue lo que yo veía todos los días. Yo veía al Señor hacer milagros. Es más, yo creo que el apóstol Pedro escribió un día que aunque él no era de los que tuvieron esa mala experiencia, ¿se acuerda cuando él subió al monte de la transfiguración? Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Pero cuando ellos bajaron, aleluya, y los que se quedaron abajo no podían echar fuera a un demonio, vino el Señor y lo echó fuera. Aleluya. Y les preguntaron, pero cuando el Señor se quedó a solas con los discípulos, ellos le preguntaron, Señor, número 1, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Número 2, Señor, enséñanos cómo hacerlo. Aleluya. Entonces el Señor le dijo, aleluya, esto no sale si no es con oración y ayuno. Aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Entonces el apóstol Pedro aprendió de lo que él veía y de lo que él ¿qué? Escuchaba. Veía y escuchaba. Aleluya. Aleluya. Número 1, diga conmigo, yo necesito aprender. Por eso en Israel, mi hermano, había 2 clases de instructores. Unos eran los ancianos, otros eran los maestros. Su especialidad de ellos era enseñarle a alguien para que cuando ellos murieran, ellos fueran los maestros y los ancianos. Yo la otra vez se lo dije, mi hermano. Si yo terminara, una de las cosas que yo le he orado al Señor, le digo, Señor, cuando yo termine mi pastorado, es una de mis oraciones, yo quiero que tú me digas quién va a ser, quién va a seguir. Yo quiero que tú me lo pongas para yo instruirlo, para yo enseñarle algo. Aleluya. Sería un fracaso para mí si de repente muriera o no sé y no tuviera a alguien preparado. Sería un fracaso como pastor.
Todos nosotros, mi hermano, después de 5 años para arriba, deberíamos de tener un Timoteo a quien poderle enseñar, a ser un maestro para él. Decirle: Señor, dame ese joven, dame ese hermano, dame esa hermana. Quiero enseñarle, quiero formarla. Ese debería. Yo a veces, usted me ve, algunos me han encelado por ahí y me han reclamado porque de repente yo me le pego a alguien y tomo tiempo y me paso y como en la cocina y para allá y le aconsejo y voy para allá, y algunos después me reclaman: pastor, y a mí ¿por qué no? Le digo: es que estoy enseñando a esta persona, pero luego voy contigo. Amén. Y yo a veces tengo esa inquietud de enseñarle a alguien algunos principios de los cuales va a evitar meterse en problemas, va a aprender a tomar decisiones, aleluya. Va a desarrollar un carácter de mucha paciencia para resistir a veces a las cosas que no entendemos en el evangelio. Hay muchas cosas que a usted los puedan espantar dentro del evangelio y usted no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es esperar en el Señor. No hable, no actúe, simplemente espere, porque son cosas a veces incomprensibles. Hay cosas que no tienen sentido a veces, pero tampoco tenemos que hacer algo, sino que simplemente tenemos que orar y esperar en el Señor que Él lo arregle, que Él lo haga, aleluya. Entonces usted va a aprender a desarrollar algo que se llama paciencia y virtud. Aleluya. Aleluya. Y usted va a ver que eso también es sabroso. Eso también es parte de la vida espiritual de uno, que usted lo va a aprender a ver la mano poderosa. Usted puede imaginarse cuando el profeta Elías, aleluya, vio que de repente estaba en la cueva y un viento comenzó a soplar. Estoy seguro que Elías decía: oh, ya llegó Dios, ya llegó Dios, ya llegó Dios. Aleluya. Y al final se daba cuenta de que Dios no había llegado. Después comenzaron truenos y relámpagos y Elías dijo: ahora sí está Dios, ahora sí está Dios, aleluya. Y no estaba tampoco. Y cuando él pensó que ya Dios no se había olvidado de él, creo que él guardó silencio. Y dice la escritura que de repente hubo ¿qué? Un silbido. Y en ese silbido Dios se presentó. No estoy diciendo que Dios no se manifiesta cuando hay relámpagos o viento del Espíritu Santo. También Dios se manifiesta. Pero hay ocasiones en que Dios a veces necesita un poco de silencio para hablar. Porque muchas veces nosotros hablamos y no lo dejamos hablar a Él. Así que por eso a veces es necesario. Yo a veces después de que oro cierto tiempo, me gusta quedarme por lo menos 15 minutos sin decir nada. Solamente le digo: Señor, ya te dije yo, ya hablé yo demasiado. Ahora necesito escucharte. Y a veces necesito un silencio total. Un silencio total. Le digo: Señor, enséñame. Señor, revélame. Dime, Señor, si esto es verdad o no es verdad. Dime si lo debo hacer o no lo debo hacer. Y en ese silencio, mi hermano, el Espíritu de Dios viene y te administra. El Espíritu Santo viene y te da testimonio, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si lo que escuchamos es verdadero o no es verdadero, si es un testimonio o si no es un testimonio, ¿verdad? Y sencillamente el apóstol Pablo dice: si no es de Dios, pues no es para ti, deséchalo para allá, ¿verdad? Pero número uno, mi hermano, creo que lo que el apóstol Pedro, cuando dice: no tengo oro ni tengo plata, lo que tengo es a Jesucristo, él aprendió mucho de Jesús. Número uno, mi hermano, tenemos que aprender ¿a qué? A aprender. Alguien nos tiene que escuchar. Por eso nunca deje de aprender. Ahora, aquí hay un peligro muy grande. A veces aprendemos más, queremos aprender de gente que ni siquiera conocemos. Escúcheme bien. A veces podemos aprender más. Mire, hermano, por muy sencillo que sea un predicador y que se para aquí de la iglesia, yo me siento y lo escucho. Y usted siempre me va a escuchar. Yo aprendí esto del hermano que prediqué ayer. Me gusta aprender. Muchas veces pensamos que solamente podemos aprender de aquellos grandes predicadores. No, mi hermano.
La persona que quiere aprender, aprende hasta del más sencillo, mi hermano. Aprende de cualquier sencillo. Aquí no se trata quién te enseña, aquí se trata de lo que tú quieres aprender. Porque mira, podrás tener al mejor maestro delante de ti, pero si tú no quieres aprender, no vas a aprender. Pero si tú tienes hambre de aprender de Dios, aleluya, puedes venir a una escuela dominical, puedes venir a un miércoles, puede hacer un sábado, puede predicar un niño, puede predicar un joven, puede predicar un anciano, aleluya. Pero si tú tienes hambre de aprender, vas a estar anotando, vas a estar al tanto a lo que se está estudiando en la palabra, aleluya. Y Dios y el Espíritu Santo te va a hablar por medio de esa palabra, aleluya. Y vas a aprender, digo, si tienes hambre de aprender, aleluya. Número dos, termino y nos vamos. Número dos, ¿qué es lo que le pasó al apóstol Pedro? Número dos, primeramente aprendió. Número dos, puso en orden su vida. Lo que se llama restauración. ¿Qué es restauración, pastor? Restauración significa poner en orden lo que va a funcionar un día. Mira lo que le dijeron los apóstoles a Jesús. Mira lo que le dijeron en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿quién eran los apóstoles? Le preguntaron a aquellos 500, diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en ese tiempo? Número dos, mi hermano. ¿Por qué Pedro fue usado de esta manera? Porque Pedro dejó que su vida fuera ordenada. Una cosa es que tú aprendas algo, pero otra cosa es que tú lo pongas en práctica. Escuche bien. Restauración significa, número uno, si es necesario, destruir lo que está. ¿Por qué? Porque eso, no sé, parece que se tocaba un poquito eso en la mañana, ¿verdad? De que los cimientos, la hermana María en su enseñanza estaba hablando de los cimientos, hermana, ¿verdad? De los pilares, ¿verdad? Y que si los pilares no están bien puestos, no soportan un terremoto. Si los pilares no están parejos, no aguantan un sacudimiento y se cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario ponerlos bien y que estén en el lugar correcto y que estén levantados de la manera correcta. Por eso la palabra restauración significa, número uno, si hay algo que está establecido pero no está funcionando, eso se tiene que destruir y volverse a levantar de la manera que correcta. A veces podemos llevar tiempo en el evangelio, mi hermano, pero si nuestra vida no es ordenada adecuadamente, por eso tú no vas a ser de bendición. Yo no voy a ser de bendición. Por eso constantemente vamos a estar destruyendo a veces lo que nosotros nos toma esfuerzo. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos a hacerlo de la manera correcta, porque es la única manera que lo que vayamos a hacer, aleluya, va a ser de bendición para otras personas, para nosotros primeramente. Entonces, la palabra restauración significa poner en orden. Y como decía, amén, no recuerdo si fue Jorge, alguien decía, o Andrés, hoy en la mañana, que es necesario mirarnos en un espejo, actualizarnos, aleluya, cómo está nuestra vida. Si nuestra vida realmente no es una vida, aleluya, de oración, yo no puedo predicarles de oración si yo no oro. Yo no puedo enseñarles del ayuno si yo no ayuno, aleluya. Yo no puedo enseñarles de obediencia cuando yo no obedezco a Dios, aleluya, ni a su palabra, aleluya. No crea que aunque soy pastor, la directiva no me deja hacer todo lo que yo quiero, aleluya. No, para eso a veces están los directivos, a veces para que el pastor no haga lo que él quiere, pero hay cosas que sí las hago, aleluya. Pero para eso son las organizaciones, los directivos, aleluya. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día te van a decir, mire, pastor, vamos a hacerlo de esta manera mejor, ¿verdad? O hermanos, vamos a hacerlo de esta manera. Para eso estamos todos como iglesia, ¿verdad? Hermano, mira, ¿qué te parece si la manera en que tú lo vas a hacer, te parece que no nos ha funcionado? Y si lo hacemos así, ¿verdad? Eso se llama ¿qué? Reconstruir, aleluya. Reconstruir algo para que funcione, aleluya. En otras palabras,
más, los apóstoles querían que Israel volviera al tiempo del rey David, porque lo que ellos esperaban era un rey, aleluya. Y cuando ese rey viniera, la nación de Israel iba a funcionar de esa manera. El problema es que ellos estaban ciegos, aleluya. Por eso el apóstol Pablo escribe en la carta de los Romanos: ya es tiempo de quitarse el velo, aleluya. Ya es tiempo de quitarse el velo de los ojos, porque el rey ya vino, aleluya. El Salvador ya estuvo aquí, aleluya. Pero había algo más maravilloso. Él mismo escribió que él fue aprobado. En el libro de Filipenses dice que él fue aprobado hasta la muerte, aleluya. Miren, mi hermano, ahora nosotros no tenemos un Mesías manifestado, tenemos un Mesías aprobado por Dios, aleluya. Tenemos la bendición más grande que los judíos, aleluya. Los Mesías, los judíos esperaban a un rey, a un Mesías, aleluya, presente en la carne, aleluya, físicamente. Pero nosotros no solo tenemos a un Mesías que fue presente, sino que tenemos a uno probado, aleluya, probado por el pecado, que no lo pudo dominar, probado por la muerte, que no la pudo retener, aleluya. Es necesario, mi hermano, a veces poner en orden nuestra vida. Es necesario poner en orden nuestra vida. Que no estemos caminando como nosotros queremos. Que aprendamos a amarnos, a someternos, a ser una sola iglesia, una sola familia. Aleluya. ¿Verdad que no es fácil cuando de repente los hijos se te rebelan y no te quieren obedecer? Te dan ganas de actuar, pero uno como padre se somete, ¿verdad?, a la voluntad y a la oración, aleluya. Todos de alguna manera nos sometemos a algo, mi hermano. Todos. Y le pedimos a Dios que vaya ordenando ciertas cosas. Le dijeron los apóstoles: Señor, restaurarás. Dije: Señor, sí. Dios, el plan de Dios, escuche bien, el plan de Dios es poner otra vez todo, ¿qué?, en orden, como estaba desde el principio. Y Dios lo va a hacer aunque a ustedes no les guste. Dios se va a encargar de ponerlo todo en orden, mi hermana. ¿Cómo? Escuche bien. ¿Cómo es que podemos nosotros poner en orden nuestra vida? Ahí mismo dice la Biblia, en versículo 8, ¿qué dice? ¿Por qué usted cree que Lucas escribe de esta manera? Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Escuche bien, nosotros no podemos poner en orden nuestra vida bajo nuestra vida carnal y humana. No se puede. Por eso el Señor dijo: ustedes necesitan al Espíritu Santo en su vida. Por eso Zacarías escribió, dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi santo, ¿qué? Espíritu. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 11 dice: y sobre él estará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, aleluya. Por eso cuando venía el Espíritu Santo sobre los jueces, aleluya, sobre Moisés, sobre Josué, sobre los jueces, sobre Moisés, cuando el Espíritu descendía, las cosas comenzaban a funcionar ordenadamente. Por eso cuando recibimos nosotros al Espíritu Santo, comenzamos a vivir ordenadamente. Comenzamos a vivir en el temor de Dios. Aleluya. Comenzamos a esforzarnos, mi hermano. Aleluya. Comenzamos a someternos aunque no nos guste. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra meta no es que hagan nuestra voluntad. La meta es que nuestra vida esté ordenada bajo el orden del gobierno de Dios. Aleluya. Bajo el gobierno de Dios. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta a veces que alguien nos mande. Aleluya. Aleluya. A veces mi esposa me dice: oye, haz esto, ¿no? Y como que yo con ganas de decirme: oye, pero ¿qué te pasa, muchacha? Tú estás aquí todo el día y todavía vienes y me mandas. Pero hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Verdad? Porque en verdad, si hay algo que no nos gusta, es que nos digan lo que tenemos que hacer. Esa es la realidad. Aleluya.
Pero qué hermoso es, mi hermano, aleluya, cuando nosotros comenzamos a vivir en el orden de Dios, aleluya. Pero escuche bien, no lo podemos hacer a menos que tengamos la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Aleluya, por eso se escribió el versículo 8 que dice, pero recibiréis ¿qué? Poder, aleluya. En el versículo 11, a otra manera de cómo ser reconstruidos y cómo poner en orden. En Hechos 1:11 dice, de los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, no es otro Jesús, es el mismo Jesús, al que ustedes lo vieron, aleluya. Número 3, en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Usted quiere poner su vida en orden, ore, mi hermano, pídale a Dios que le ayude a ordenar su vida, aleluya. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que le va a pasar cuando usted ore con esa dirección? ¿Sabe lo que le va a pasar? Que lo que primero le va a poner Dios delante de ti, de usted, algo que a usted no le gusta hacer. Cuando usted le diga, Señor, ayúdame a ser una persona ordenada, lo primero que le va a poner a Dios en ese día, le va a poner algo que usted no quiere hacerlo. Porque es fácil decirle a Dios, Andrés, Señor, enséñame. Pero el Señor está ahí oyendo su oración. Ok, ¿verdad? Y lo primero que Dios le va a poner, que usted haga algo que usted no ha querido hacer por mucho tiempo. Y usted va a tomar la decisión si obedecer a Dios o seguir en la misma manera que usted va a vivir. Aleluya. Aleluya. Pero si usted lo hace, aleluya. Si usted lo hace, aleluya, usted va a ver cómo Dios lo comienza. Por eso dice la palabra, someteos bajo la mano poderosa de Dios, aleluya. Humillados bajo la mano poderosa de Dios. El que se humillare será exaltado a su tiempo. No cuando usted quiera, aleluya. A su tiempo. Cuando Él, amén, decida, el tiempo ya se ha cumplido. Aleluya. Y es tiempo. Por eso hay muchos que dejamos de orar, dejamos de perseverar, dejamos de serle fiel a Dios. Porque dice, no es que yo he orado y no me pasa nada. No, es que Dios te está probando. Aleluya. Dios no te va a dar nada al menos que usted esté preparado. Aleluya. Al menos que usted esté preparado para recibir lo que Dios tiene. Aleluya. Y cuanto menos usted se haga duro el no obedecer, pues más tardado va a ser lo que va a recibir. Aleluya. Por eso si usted tiene algo, hace tiempo que a mí no se me acerca alguien que me diga, pastor, dígame, pastor, ¿qué puedo hacer en esta iglesia? Hace tiempo que no se acerca a nadie con ese comportamiento, Jacob. Pastor, dígame qué debo hacer. O usted dígale al líder que Dios le puso, hermano, dígame qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Dígale. No le gusta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última? ¿Alguna vez usted le ha dicho a su líder, hermano, dígame qué debo hacer, cómo lo debo hacer? Rafa, un día te han dicho a ti, ora más, Rafa, ora más para que un día llegue ahí. No te preocupes, ya somos dos, no te preocupes. Pero, mi hermano, ese debe ser el comportamiento de la iglesia. Hermano, ¿verdad? Yo recuerdo así que sí, yo cuando era ujier y si yo me le acercaba al hermano Arnulfo, ¿verdad? Aleluya. O no sé si la hermana Glenis todavía, nosotros teníamos nuestro día de evangelismo, ¿verdad? Y salíamos sin que nadie nos presionara, ¿verdad? Y es bueno, mi hermano, venir voluntariamente. Hermano, dígame, aquí estoy, quiero servir, quiero hacer esto. Dígame, aleluya. Es más, dígame si lo estoy haciendo bien, aleluya. Si no, enséñeme cómo hacerlo, amén. A mí a veces cuando yo veo a alguien haciendo algo que yo sé que lo está haciendo mal, porque yo ya lo hice, tengo miedo a veces de decirle, porque luego me da unas caras medias raras, ¿verdad? A veces corro y digo, ey, está mal, espérenme, están mal desubicados. Ese coro como que no, y se me queda, yo les veo, se me quedan viendo medio raros, ¿verdad? No nos gusta. Pero el que no aprende no crece. El que no aprende no descubre. El que no aprende no escala, aleluya. Por eso deberíamos estar aprendiendo todos los días. Alabado sea Dios para siempre. Póngase en pie y ya termino. Número 3.
Aleluya. Número 3. ¿Por qué Pedro tuvo esta experiencia, mi hermano, de ver el poder de Dios? Termino con esto. En la mañana yo les decía esto. Mi hermano, esta es la única, escúcheme bien, esta es la única vida que tenemos. Escuche bien, esta es la única vida que Dios nos ha dado para nosotros aprovecharla. Escuche bien, este es el único tiempo, la única vida, la única oportunidad que tenemos nosotros de arreglarnos, de hacer las cosas mejor, de amarnos como hermanos. Escuche bien, no hay otra vida. Físicamente estoy hablando, ¿ok? Físicamente, no hay. Aleluya. Por eso yo dije, cuando yo me iba a casar, me casé con Leti, dije, Dios mío, toda mi vida, y estaba chavalón yo, estaba chavalito, ¿verdad? Toda mi vida voy a vivir con una sola mujer. Dije, Dios mío, eso va a ser feo eso, ¿verdad? Por eso yo tomé la decisión, mi hermano. Voy para 28 años y no te lo digo sin ningún halago, no te lo digo sin presumir nada. Te lo digo en medio de pruebas, de momentos difíciles. Yo tomé la decisión, dije, si yo voy a vivir con esta mujer, yo quiero ser feliz con ella. Yo voy a ser feliz, yo quiero disfrutar la vida con ella. Yo quiero, y hemos aprendido hace 28 años delante del Señor. Una vez nos hemos peleado, muchas veces hemos discutido, muchísimas veces no hemos estado de acuerdo, pero se nos resbala. Porque hemos aprendido que nosotros tenemos la oportunidad de ser felices, de estar contentos. Amén. De que no es feo estar enojado. Oh, hermano, es feo estar enojado. No se le acerque a una gente enojada porque está fea. La gente que se enoja se pone fea. No le aconsejo que se enoje por mucho tiempo. Aleluya. Escúcheme bien, hermano, esta es la única vida que tenemos. Y si no la aprovechamos, un día a lo mejor nos vamos a lamentar, mi hermano. Escúcheme bien. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado. Por eso hay que buscarlo, hay que entregarnos. Hay que darle a Dios lo que tenemos que darle a Dios. Hay que tratar de dar el mejor testimonio posible. Hay que tratar de darle lo mejor a Dios, mi hermano, lo mejor que sea posible. No tome desesperación, porque las malas decisiones nos van a llevar a malas experiencias. Aleluya. Mira lo que le pasó a Pedro en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los ojos, se alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas ahora es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice el Señor. Número 3, mi hermano. ¿Por qué Pedro predicaba a esta intensidad? Porque él sabía que el que tenía el mejor pago, el que tenía la mejor recompensa, se llama el Señor Jesús. Quien tiene todo lo que nosotros necesitamos es el Señor, mi hermano. Pedro le dijo: hay un solo Señor. Por eso le dijo al paralítico: en el nombre de Jesucristo. Él no solo es el pasado, Él no solo es el presente, Él es el futuro. Él no solo nos ha dado una vida eterna, Él no solo nos ha dado la oportunidad de que viviéramos en el Evangelio, mi hermano, sino que Él tiene una vida reservada para nosotros, mi hermano. Él tiene una vida reservada para nosotros. El versículo 22 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos aprobados por Dios? ¿Cuántos se sienten aprobados por Dios? Aleluya. Jesús dijo: Él es alguien aprobado por Dios. En el versículo 23 dice: este, entregado por determinado consejo, anticipó conocimiento de Dios. Prendiste, mataste por mano de inicuos, crucificándole.
pero por cuanto era imposible que fuera retenido. Escúcheme bien, hermano. Nadie va a poder retener a la iglesia de Cristo. Nadie. Escúcheme bien. ¿Por qué nos conviene creerle a Dios? Déjeme decirte, mi hermano, que nadie puede destruir a la iglesia. Aleluya. La iglesia es la única que tiene el poder, el privilegio de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Es la iglesia, somos nosotros, mi hermano. Aleluya. Versículo 36. Sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. En otras palabras, Él es el único que salva, Él es el único que liberta, Él es el único que sana, Él es el único que da la eternidad, Él es el único que da paz, Él es el único que te renueva, Él es el único que te liberta. Es Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos se sienten llamados por Dios, mi hermano? ¿Cuántos se sienten llamados por Dios? Aleluya. Que Dios los llamó a esta salvación tan maravillosa. Aleluya. Que Dios a la restauración, a la reconciliación. Aleluya. Dios nos llamó a ser parte de su reino. Aleluya. Dios nos llamó, alabado sea Dios, para recibir el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir el poder en esta noche? Véngase para acá al altar. Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo? Póngase en pie, levante sus manos al cielo y espere que alguien ore por usted. Ponga sus manos al cielo. Aleluya. Porque para vosotros, dice la Escritura, para vosotros es la promesa. Aleluya. ¿Cuál promesa, pastor? De ser llenos del Espíritu Santo, de tener la experiencia del poder de Dios. Aleluya. Aleluya. A usted y a mí lo que nos necesitamos es estar llenos del poder, para no desanimarnos, para no sentarnos, para no desviarnos. Aleluya. ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu Santo? Véngase aquí al altar. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Véngase a recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero si usted quiere vivir de la misma manera amargado como usted está, aleluya, aleluya.